Mi nombre es Lidia, y si pudiera volver a cuando tenía 9 años, le diría 2 cosas a esa pequeña. 1, no estás loca. 2, no eres el error que te dijeron que eras. Pero en aquel entonces yo no sabía ninguna de esas cosas. Todo lo que sabía era que la cena siempre se veía diferente en mi plato que en el de los demás. Mi hermana Cassidy, la llamada Niña Milagro, tenía puré de patatas con mantequilla en forma de flores carne que se deshacía del hueso y rodajas de melocotón fresco en un cuenco de cristal helado. Yo recibía tostadas secas y repollo hervido. Cuando preguntaba por qué mi madre decía, porque Cassidy necesita la energía. Tú eres solo tú. Quería creer que quizás no lo decían en serio, que quizás solo me lo estaba imaginando. Pero entonces llegó la noche en que todo se rompió, literalmente. Por favor, suscríbete a nuestro canal y dinos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Tenía 13 años. Acababa de regresar de la biblioteca de la escuela, donde me quedaba hasta tarde porque no soportaba estar en casa. El aire siempre se sentía pesado allí, como si caminara sobre un suelo que podría derrumbarse en cualquier segundo. Entré y de inmediato olía a carne. Mi estómago rugió tan fuerte que casi me río. Cassidy ya estaba en la mesa con una comida completa, frente a ella, filete poco hecho espárragos, al ajillo muffins de pan de maíz. Entré en la cocina y vi mi plato ya esperando. Una pieza de pan ni siquiera tostada. Una mancha de mayonesa. Eso era todo. ¿Dónde está el resto? Pregunté demasiado cansada para seguir fingiendo. Papá estaba de pie cerca del fregadero. Nunca le gustaba que lo cuestionaran. Se giró. ¿Estás preguntando eso con ese tono? Parpadeé. No es justo. ¿Por qué Cassidy recibe carne y yo esto? Cassidy se rió. Quizás porque no parezco una rata ahogada. Mi madre no se inmutó. Pero papá él avanzó como si hubiera estado esperando ese momento. No gritó, no amenazó. Me agarró la mano, la golpeó contra la encimera y con la otra mano tomó el martillo oxidado del cajón de chatarra. Cassidy siguió masticando. Mi madre no se movió. Luego, crack. Creo que salí de mi cuerpo. Otro, crack. Escuché mi propia voz gritando, pero no lo sentí. Vi mis dedos doblarse mal hinchándose. El moretón fue inmediato, un rayo púrpura arrastrándose bajo mi piel. Papá se inclinó y susurró. «Vuelve a preguntar eso, te reto». Luego soltó el martillo como si nada. Me dejé caer al suelo. Cassidy terminó su pan de maíz. No hubo hospital, ni disculpa ni castigo. Esa noche me encerraron en el sótano, con una vieja compresa de hielo y un trapo húmedo. Mis dedos palpitaban destrozados y torcidos, envueltos en un paño de cocina que olía a lejía. Pasé la noche temblando, susurrándome a mí misma que me mantuviera viva. No por miedo, sino por furia. Esa fue la noche en que cambié. Mis dedos sanaron mal, ningún médico los examinó jamás. Nunca se han enderezado desde entonces. Y Cassidy, ella se jactaba de cómo el amor duro hace que las cosas débiles se fortalezcan. Pero esto es lo que ellos no sabían. Un dolor así te reconfigura, convierte cada cicatriz en un plano. Pensaron que me rompería y desaparecería. No lo hice. En cambio observé, me mantuve en silencio. Los dejé olvidarme. Y ese fue su primer error, porque empecé a prestar atención. Papá tenía una rutina. Salía de casa todos los domingos por la noche a las 6:30 en punto. Decía que era asunto de la junta de la iglesia, pero nunca regresaba oliendo a himnos. Mamá tenía sus propios secretos, como colarse en la oficina de la escuela fuera del horario de trabajo. Ella trabajaba allí a tiempo parcial y rebuscaba en los fondos de donaciones. Cassidy era su favorita, pero tenía más enemigos que amigos. No era inteligente, solo ruidosa. No era talentosa, solo privilegiada. Y yo era la sombra invisible. Pero las sombras aprenden cómo funciona la luz. Para cuando cumplí 16 años, había leído más que la mayoría de los adultos. Me ofrecí como voluntaria en el teatro de la escuela, para evitar mi casa. Aprendí iluminación escénica, diseño de escenarios, incluso cómo tender cables y altavoces. Tomaba notas de todo, y empecé a trabajar en un refugio de animales los sábados. Allí conocí a Donna. Donna tenía unos 60 años, dirigía el refugio como una base militar, pero tenía ojos que sabían demasiado. Una tarde, me vio la mano temblar mientras recogía un recipiente. «¿Qué les pasó a tus dedos?», preguntó suavemente. Abrí la boca, la cerré y me encogí de hombros.
Receta familiar, murmuré. Ella no insistió, pero 2 semanas después me entregó una carpeta. Dentro documentación estatal, papeles de emancipación, referencias de vivienda y 3 números a los que llamar si alguna vez necesitaba un lugar a donde ir. ¿No preguntaste? Dijo, pero lo veo todo. No lloré. Quería hacerlo, pero no lo hice. En cambio, doblé los papeles, los guardé en mi mochila. Todavía no estaba lista, pero pronto lo estaría, porque la venganza no era una explosión repentina. Era lenta, cuidadosa, silenciosa. Y no vendría con un grito, sino con una sonrisa. Me quedé 2 años más en esa casa. Incluso después del martillo, incluso después de los dedos astillados, el sótano cerrado y las noches en que dormía con un ojo abierto, mientras Cassidy desfilaba como una reina de belleza, porque estaba planeando cada segundo, cada paso. Todo comenzó en silencio. Donna me consiguió un puesto como voluntaria en la emisora de radio local. «Es buena con los cables», le dijo al gerente. Y así los fines de semana estaba detrás de la mesa, ajustando faders, probando micrófonos, aprendiendo cómo funcionaba el sonido, cómo las voces podían amplificarse, cómo el silencio podía grabarse. No solo aprendí a mezclar, aprendí a escuchar. Las mentiras de mi padre siempre eran las mismas. Junta de la iglesia, reuniones tardías, llamadas de trabajo. Pero yo sabía dónde iba en realidad, al patio de camiones en Old Marlin Road. Una vez lo seguí a pie durante más de 1 hora, solo para confirmarlo. Allí se reunía con hombres, con botas caras, hablaba en voz baja y cargaba cajas en la parte trasera de furgonetas sin distintivos. Ajá, pero no me interesaban sus negocios, me interesaba lo que él temía, y eso resultó ser la reputación. Se estaba postulando para diácono en su iglesia, todo sonrisas y oraciones falsas, estrechando manos como si no las hubiera usado para destruir las mías. Cassidy estaba filmando TikToks cursis sobre valores familiares y cenas con papá. Y mi madre ahora era presidenta de la Asociación de Padres y Maestros PTA y robaba fondos de los sobres de las excursiones. Estaban construyendo un legado de mentiras, y yo lo quemaría con algo mejor que el fuego, la verdad. Una noche, mientras estaban en una de sus cenas familiares en Applebee's, que nunca me incluían, instalé un dispositivo de vigilancia de audio barato en la sala de estar, un paquete de micrófono reciclado de la emisora de radio escondido debajo del viejo sillón reclinable. Funcionaba con un temporizador y se subía automáticamente a una unidad cifrada. Por favor, suscríbete a nuestro canal y dinos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Durante semanas recopilé audio. Cassidy burlándose de sus compañeros. Mamá diciendo: «Volveremos a desviar el dinero de la venta de pasteles. Nadie lo revisa nunca». Papá riéndose de haber asustado tanto a alguien en el trabajo que se orinó encima. Y luego, el momento que esperaba papá, diciendo que esa chica Lidia no es nada apenas humana. Debería haberle roto la mandíbula cuando empezó a contestar. Estaba borracho, arrastraba las palabras orgulloso. Recorté el archivo, hice una copia y luego esperé. Llegó la graduación. Cassidy recibió un coche nuevo. Yo no recibí nada, ni siquiera un apretón de manos. Pero no me importó porque estaba casi libre. Esa noche empaqué mis cosas, pegué una nota en el refrigerador. «Me rompiste, pero no para siempre. Quédate con la tostada. Ahora tengo una mesa más grande, Lidia». Salí a medianoche la casa dormida, llevando solo una mochila y una unidad USB. Donna me recibió en el refugio. Ya me había preparado una cama, en un pequeño trabajo limpiando jaulas. Esa noche me sentí más ligera que nunca. Pero no había terminado. La unidad USB no fue a la policía. Fue a la junta escolar, a los ancianos de la iglesia y a la PTA. 3 sobres, 3 conjuntos de detonaciones, cuidadosamente sincronizadas. Uno contenía el archivo completo de videos de TikTok de Cassidy, incluyendo su falsa labor de caridad para obtener visitas. Otro incluía grabaciones de mi madre, bromeando sobre el mal uso del dinero, de las excursiones para caprichos personales y burlándose de los niños pobres con deudas de almuerzo. Y el último, sobre la joya de la corona, tenía la confesión de mi padre. Esa chica Lidia no es nada apenas humana. Debería haberle roto la mandíbula cuando empezó a contestar. El mismo día que esas cartas llegaron a los escritorios, subí un podcast. Solo un episodio, solo, mi voz titulado La hija sobrante. Conté la verdad, cada detalle. Sin nombres, sin calumnias, solo mi historia envuelta en una narración tranquila, suavemente musicalizada, con música de fondo de la emisora de radio.
No era rabia, era paz. Al atardecer, el episodio tenía 2000 descargas, luego 10.000. Luego se hizo viral en TikTok, gracias a alguien que recortó la frase: cuando le rompes los dedos a un niño, le enseñas a escribir su propia verdad. Esa frase se convirtió en tendencia. En una semana, mi familia estaba en llamas. No literalmente, sino socialmente. Los patrocinadores de Cassidy la abandonaron. A mamá le pidieron que renunciara a la PTA. Y a papá, la iglesia votó para destituirlo de la junta. Él no sabía de dónde venía. Culpó a los odiadores de Internet. No tenía idea de que era yo, porque nunca usé mi nombre completo. No necesitaba hacerlo. La verdad llevaba su propio trueno. Y yo aún no había terminado porque una cosa aún quedaba. La casa, la que me había visto crecer, donde me encerraban en el sótano, donde me fracturaron los huesos, donde el silencio era moneda y el dolor era mobiliario. Tenía una última cosa que hacer. Era un martes cuando vi la publicación. Casa de 4 habitaciones para reformar propietario, busca venta inmediata, ofertas bienvenidas. La dirección, mi antigua casa. Resulta que después de que papá perdió su título en la iglesia y los ingresos de influencer de Cassidy, se secaron. Las cosas se pusieron difíciles. Dejaron de pagar la hipoteca. Luego llegaron las cartas, luego el aviso de subasta. Lo observé todo en silencio. La casa donde crecí, la misma donde limpiaba la sangre del suelo con mi mano izquierda, mientras la derecha aún estaba rota, ahora debía $18.000 en pagos y suplicaba por un comprador. Así que pedí un favor. La prima de Donna trabajaba en una organización sin fines de lucro que ayuda a jóvenes en transición a comprar sus primeras casas a través de un programa de subvenciones. Buscaban a alguien confiable, alguien con un objetivo claro, alguien que hubiera pasado por el fuego y supiera cómo construir desde las cenizas. Les envié mi episodio de podcast solo eso. Me aprobaron en menos de 48 horas. Una semana después, caminé hacia ese porche podrido, con un portapapeles en la mano, mi nueva sudadera con cremallera bien cerrada, y firmé el acuerdo de compra. Ni siquiera supieron que era yo hasta que me mudé. Esperé hasta el día del cierre. El césped delantero todavía estaba lleno de cajas. Cassidy llorando por teléfono. Papá gritándole a alguien sobre cómo todo esto era falso y que los estaban atacando. Pasé junto a ellos con una llave en la mano. Cassidy se quedó helada. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Papá levantó la vista, los ojos inyectados en sangre, la boca abierta. Me volví hacia ambos y sonreí una sonrisa tranquila y peligrosa. Les dije que conseguiría una mesa más grande. Luego entré. El silencio era delicioso. Se quedaron allí aturdidos mientras la puerta se cerraba. Esa noche no bailé, ni grité, ni puse música a todo volumen. Desempaqué una sola cosa, una mesa de comedor nueva de madera real, pagada con mi propio dinero. Y sobre ella coloqué 3 cosas. Un dispositivo de grabación, la radiografía de mi mano rota, de hace 2 años, y una placa con mi nombre que decía Lydia Holloway, superviviente no sirvienta. No necesitaba destruirlos públicamente. Ya se estaban devorando a sí mismos. Pero me aseguré de que un último mensaje llegara. 3 días después de mudarme, organicé mi primera cena. No con mi familia, sino con amigos, los de verdad, otras chicas del refugio de la emisora de radio, incluso Donna. Y en cada plato, un solo filete a la plancha. Cassidy solía decir que no merecía carne. Papá solía comerse la mía y llamarlo impuesto de padre. Pero esa noche les di a todos la comida que nunca me permitieron. Cuando le pasé el último plato a Donna, ella me miró y preguntó: ¿qué te hizo volver aquí? Solo sonreí. Este lugar solía ser una prisión, dije, pero le di la vuelta a las cerraduras. Mientras la risa llenaba la cocina, salí al pasillo y me miré en el mismo espejo agrietado donde mi padre una vez me había llamado inútil. Mis dedos todavía no se doblaban bien. Un nudillo estaba un poco demasiado alto, pero funcionaban. Construyeron esta vida. Escribieron mi verdad. Y cuando levanté la mano y recorrí esa cicatriz en mi mano, no sentí rabia. Sentí poder, porque pensaron que me habían roto. Pero todo lo que hicieron fue darme algo de lo que reconstruirme. Y cuando alguien se reconstruye de los escombros, no vuelve buscando venganza. Vuelven siendo dueños de todo lo que intentó enterrarlos, incluida la puerta principal.